Hola alumnos, les habla la señora Montalbano y hoy vamos a empezar la lección 4, que es la última lección de verbos en el tiempo presente. Y esta lección se va a concentrar en verbos que cambian de radical. Son un tipo de verbo regular que tiene un poco de irregularidad. En las primeras 3 lecciones aprendimos lo siguiente. Aprendimos que las oraciones tienen un sujeto, un verbo y un objeto. Aprendimos que un verbo es una acción. Aprendimos que un sujeto es la persona o cosa que hace el verbo. Aprendimos que el pronombre de sujeto es la versión corta de decir un sujeto. Entonces, en vez de decir Maribel, 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 en cada oración podemos reemplazar la palabra Maribel y decir ella. Y también aprendimos acerca de cómo conjugar los verbos irregulares, los verbos regulares, y hoy aprenderemos acerca de cómo conjugar verbos que cambian de radical. Los verbos tienen 2 partes. Tienen el radical es la parte que nos da su significado, y una terminación, que es la parte que nos dice en qué tiempo ponemos el verbo, si ocurrió en el pasado, en el presente o en el futuro, y también nos dice quién o qué hizo el verbo. Hay algunos verbos que cambian de radical y por eso tenemos que aprender qué es un radical. Para saber cuál es el radical, encuentras un verbo en su forma infinitiva como cantar, se le quita su terminación, que puede ser ar, o ir, y lo que queda es el radical. Luego al radical se le pueden agregar las terminaciones para decir quién lo hizo. Cantamos significa que nosotras lo hicimos en el tiempo presente. Canta significa que él o ella o usted lo hizo en el tiempo presente. Ahora vamos a practicar. Para el verbo beber, ¿cuál es el radical? Bueno, para saber cuál es el radical hay que quitarle la terminación y las terminaciones son ar, o ir dependiendo del verbo. Y si se le quita el pues el radical es beb. A beb se le puede agregar cualquiera de estas terminaciones que van con el verbo Intentar. ¿Cuál sería el radical? Bueno, la terminación es ar. Si se le quita el ar, el radical es intent. A intent se le pueden agregar cualquiera de las terminaciones ar para decir quién está intentando. Compartir, ¿cuál es el radical? Si dijiste compart, tienes razón. Vivir. Si dijiste vive, ese es el radical, tienes razón. Vender. Si dijiste vend, tienes razón. Comprobar. Comprob, se le quita el ar y ahí está el radical. Sentir. Sent. Decidir. Decid. Y regresar. Regres. A todos estos radicales se le pueden agregar sus terminaciones. Claro, todo depende de si es un verbo ar, o ir. Y lo metiste en el tiempo presente. Hay algunos verbos en el tiempo presente que cambian de radical. Normalmente es solamente la terminación que cambia y se le agregan estas otras terminaciones para meterlo en el tiempo presente. Pero, como he mencionado, hay algunos verbos que también el radical cambia. No son todos los verbos, solo algunos, y hay que memorizar cuáles son los que hacen este cambio. Hay 4 tipos de cambios de radical en los verbos en el tiempo presente. Estos son los 4 tipos: de a ie, de o a ue, de u a ue y de a i. Los cambios de radical ocurren en todas las formas: la forma yo,
tú, él, ella, usted y ellos y ellas, pero no ocurre en estas formas. No ocurre en vos, nosotros, nosotras y vosotros y vosotras. Lo más importante que hay que recordar es que no todos los verbos hacen esto, solo algunos. Por eso hay que memorizar. Empecemos con el primer tipo de verbos que cambian de raíz. Los verbos e, a y e. Estos son los verbos e, a y e. Significa que en el radical van a tener una e. Y la e, cuando lo metamos en el tiempo presente, va a cambiar a una ie. Estos son los verbos que hacen esto. Cerrar, como cerrar la puerta. Comenzar y empezar, como comenzar a aprender español o empezar algo nuevo. Entender, como entiendo la lección de los verbos en el tiempo presente. Pensar. Perder, como perder el diente. Preferir, como preferir esta camisa en vez de las otras. Querer, como querer mucho a mamá y a papá. Sentir, como sentirse feliz, triste, enojado, confundido, contento. Ahora les voy a enseñar cómo esto funciona. Uno de los verbos que cambia de e a ie es el verbo pensar. Bueno, primero hay que encontrar el radical y lo primero que se hace para encontrar el radical es quitar la terminación ar y terminamos con pens. Pens es nuestro radical. Bueno, he mencionado que este verbo es un verbo e a y e. Significa que la e en este verbo va a cambiar a una ie. Entonces, es como decir quitar la e y en vez de eso decir piensa. Entonces, este verbo tendrá dos radicales cuando lo metamos en el tiempo presente, pens y piens. Este lo va a usar en todas las situaciones excepto vos, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras. Y este lo usa en el caso de vos, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras. Y así es como funciona. Yo pienso, tú piensas, usa este radical que es el nuevo. Vos es una excepción, entonces vos pensás. Él, ella, usted piensa. Nosotros pensamos, nosotras pensamos. Vosotros pensáis, vosotras pensáis. Ellos, ellas o ustedes piensan. Como pueden ver, todas las conjugaciones que no son vos, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras, es decir, yo, tú, él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes, usan el nuevo radical, el que ha cambiado de e a ie. Y el radical normal se usa por estas tres excepciones. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos el verbo preferir, que también está en la lista de verbos que cambian de e a ie. Hay que quitarle la terminación ir para sacar el radical, prefer. Bueno, he mencionado que este cambia de e a ie, pero hay dos e. Entonces, si hay dos de la misma letra que supuestamente cambia, en este caso la E, siempre es la última, la segunda o la última en la raíz que es la que va a cambiar. Entonces, esto va a cambiar a IE. Y terminamos con prefiere. Vuelvo a mencionar que todas las formas van a cambiar a esta nueva, excepto vos, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, se va a quedar con prefer. Y las conjugaciones son las siguientes. Yo prefiero, tú prefieres, vos preferís, él, ella, usted prefiere, nosotros, nosotras preferimos, ellos, ellas, ustedes prefieren, pero vosotros y vosotras preferís. Quiero que se den cuenta que en estas dos situaciones de pensar y preferir, miren las terminaciones. Las terminaciones son las mismas de un verbo
ar. En este caso, este es un verbo ir, son las mismas terminaciones de un verbo ir. Esa parte no cambia, lo único que cambia es el radical, por eso es que los llamamos verbos que cambian de radical. De hecho, también he mencionado varias veces la palabra raíz. Raíz es otra palabra en la gramática para decir radical. Repito que no todos los verbos hacen esto. Por eso hay que memorizar los que lo hacen. Aquí tenemos una lista de verbos que cambian de o a ue. Hay más que estos, pero estos son muy populares, como poder, encontrar, almorzar, dormir, probar, contar, volver, como volver a casa, recordar y costar. Vamos a usar el verbo poder como ejemplo. Primero hay que buscar el radical y para buscar el radical se le quita la terminación er. Este es un verbo que cambia de o a ue, entonces esta o va a cambiar a ue y los dos radicales se van a usar para diferentes sujetos. Y aquí tenemos las formas. Yo puedo, mira cómo cambió. Tú puedes. Él, ella, usted puede. Ellos, ellas, ustedes. Y como pueden ver, aquí tenemos las formas que usan el radical original, que son vos podés, nosotros, nosotras podemos, vosotros, vosotras podéis. Aquí tenemos un segundo ejemplo con el verbo recordar, como tener una memoria es recordar algo. Él recuerda cuando era joven. Primero se le quita la terminación ar. Al quitar ar quedamos con record. Como es un verbo que cambia de o a ue, es como que quitamos la o completamente y agregamos ue en su puesto. Y aquí tenemos las formas. Record se usa para todas las formas del verbo, excepto estas mencionadas que se quedan con el original. Recuerdo, recuerdas, recordás, recuerda, recordamos, recordáis, recuerdan. El tercer tipo de verbo que cambia de radical es el verbo u a ue. Y el único de esos verbos que cambia de u a ue y se usa todos los días es el verbo jugar. Por eso no les voy a dar una lista de verbos porque solo hay uno. Entonces vamos a practicarlo. Jug, porque le quitamos el ar, pero como este verbo cambia de u a ue, entonces la u la podemos ignorar y ponemos ue en su puesto. El radical jueg se va a usar para todas las formas y jug se usa para nosotros, nosotras, vos y vosotros y vosotras. Yo juego, tú juegas, vos jugás. Él, ella, usted juega. Nosotros jugamos, vosotros jugáis. Ellos, ellas, ustedes juegan. Vuelvo a repetir que no todos los verbos hacen esto. Esta es la última vez que lo repito, lo prometo. Y vamos a hablar del último tipo de verbo que cambia de radical. El verbo que cambia de e a i. Como repetir, servir, pedir, competir, despedir, medir. Todos estos verbos tienen algo en común, a ver si lo encuentran. Si han dicho que todos terminan en ir, tienen razón. Por alguna razón, todos los verbos que cambian de e a i terminan también en ir. Pero claro, hay que quitar la terminación para encontrar el radical. Usemos el verbo servir como ejemplo. Primero se le quita la terminación ir y terminamos con serve. Luego, la e se cambia a una i como indica el tipo de verbo, de e a i. Y como ya saben, sirve, que es el radical nuevo, se va a usar para todas las formas excepto
la forma vos, nosotros, nosotras y vosotros, vosotras. Y mira cómo todavía usa las terminaciones que van con los verbos ir. Yo sirvo, tú sirves, él sirve, ella sirve, usted sirve, ellos sirven, ellas sirven, ustedes sirven, vos servís, nosotros servimos, nosotras servimos, vosotros servís, vosotras servís. Y para el último ejemplo, el verbo repetir. Bueno, primero quitamos la terminación ir y terminamos con el radical repet. Luego cambiamos la E a la I. Bueno, hay dos E y como mencioné antes, siempre es la última, es la que va a cambiar si hay dos en el radical. Entonces de E a I, repeat. Como ya saben, esta nueva forma se va a usar para todas las formas excepto vos, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, en las cuales se va a usar el radical original, repet. Yo repito, tú repites, vos repetís, él repite, ella repite, usted repite, nosotros repetimos, nosotras repetimos, vosotros repetís, vosotras repetís, ellos repiten, ellas repiten, ustedes repiten. Y esto concluye por fin nuestra lección acerca del tiempo presente. Ya aprendimos cómo se estructuran las oraciones, aprendimos qué es un verbo, aprendimos qué es un sujeto, aprendimos qué es un pronombre de sujeto y las 3 maneras que se conjugan los verbos en el tiempo presente.